¿Te imaginas vivir en un mundo... Espera, ¿qué? Hola gamer, juguemos League of Legends. Espera. Esta es la serie, donde veremos a Vi agarrarse a golpes por defender a su familia y amigos, pero que en el proceso entenderá que no podía defender a todos. Vamos con Arcane. Esta historia comienza mostrándonos una guerra, en la que un mastodonte llamado Vander se cansó de palizar a ricachones del distrito poderoso de la ciudad, llamados los de la superficie. Aunque no se cansó porque le dolieran las manos o se hiciera viejo, sino porque se encontró con unas niñitas que se acababan de quedar huérfanas. Muchos años después, estas dos niñitas llamadas Vi y Powder salieron a la superficie a chorear una casa de la superficie junto a sus amigos Milo y Clagor, los cuales también eran del distrito suburbano, o sea, ese lugar del que venían todos los protas. Paréntesis para que se entienda, este distrito era como la versión extremadamente pobre de la ciudad. Ahí habían drogas y mucha delincuencia, pero muchos eran felices, como nuestra protagonista Vi y sus amigos, los cuales se metieron como en su casa al domicilio de un ricachón. Lo que no esperaban era que Powder iba a encontrar unas pelotas azules que parecían muy valiosas. Mientras recogían todo, el dueño llegó, así que por la prisa se le cayó una de las pelotitas a Powder y terminó explotando. Cosa bastante impresionante, porque literalmente se bajó el edificio entero. Eso llamó la atención de los vigilantes, o sea, la policía de la superficie. Así que nuestros chibolos tuvieron que escapar cueste lo que cueste, literalmente, porque se metieron en la alcantarilla de la popó con tal de volver al distrito suburbano a salvo. Ahí todo debía estar bien, ¿verdad? Pues no, porque un rubio NPC los estaba esperando para ver si lograba conseguir mercancías valiosas. Y como Milo abrió la bocota diciendo que sí, el gringo y sus compas trataron de quitárselas. Obviamente Vi no era de las que se dejaban robar así nomás, entonces se fue a las piñas sin avisar. Pero mientras todos se agarraban a puñetes, Powder observaba asustada, ya que ella era muy pequeña y miedosa como para luchar así. Uno de los chorizos se dio cuenta, por ende trató de robarle la merca, que era lo que les importaba, y por eso Powder terminó separándose. Para cuando Vi y los demás se encargaron de Rubio, Atracador y sus compas, Powder estaba lejos y sin escapatoria, así que trató de usar su monito explosivo para encargarse del que la perseguía, pero eso no funcionó, por lo tanto no tuvo de otra más que echar la merca al agua, para tener tiempo de escapar. Debido a eso se ganó un montón de puteadas por parte de Milo, sin embargo Vi la defendió porque no tuvo de otra, y no los atraparon. Sin embargo el escándalo en la superficie fue mucho mayor del que esperaban, por lo tanto apenas entraron al bar donde trabajaba y vivía Vander, este terminó de salvar a uno de sus clientes débiles, que llamaremos el cagón de los lentes, y entenderán por qué. Al terminar de chambear fue con Vi para putearla, porque hicieron tanto escándalo que todo el mundo sabía de 4 niños que explotaron un edificio en la superficie. Vi trató de justificarse diciendo que a ellos les sobraba el dinero, y que si se metían en los suburbios, encontrarían resistencia. Sin embargo Vander ahora era pacifista, entonces le dijo que no hablara mamadas, porque no conocía la guerra, por lo tanto la obligó a mantener un perfil bajo mientras resolvía el problema. Para esto fue a ver a su amigo Benzo, ya que su protegido Echo fue quien le dio la info sobre la superficie, pero también porque fue muy raro que los hayan seguido con tanta precisión, o sea que había alguien que estaba detrás observando a Vi y compañía. En eso también apareció una vigilante llamada Grayson y su subordinado llamado Marcus. Esta vigilante era la sheriff de la ciudad, así que trabajaba con Vander para mantener el orden entre ambos distritos, pero necesitaba una cabeza para entregar, porque fue muy escandaloso lo que pasó esta vez. Vander le dijo que ni cagando iba a vender a su gente, aunque sabemos que él no vendería a sus hijas. Por lo tanto Grayson le advirtió que los vigilantes entrarían a buscar a los sospechosos, cosa que no pasaba antes, porque los suburbios eran tierra de nadie, aunque antes de irse le dejó un rollo que serviría para llamarla, por si quería acelerar el proceso. Por otro lado, Milo estaba rajando de Powder, y Vi le dio la razón de que Powder no era muy buena, cosa que la pobre escuchó, así que se fue muy dolida. Lo que no escuchó fue cómo su hermana la defendió, porque todos cometieron errores, sobre todo Milo, así que no podía tener la cara tan dura como para criticarla. Luego de eso Vi fue con Powder, la cual estaba triste por lo que escuchó. Entonces Vi la llevó al techo, y le contó todos los errores que habían cometido, porque ella no era la única que se equivocaba, así que le prometió nunca alejarse de su lado. Gracias a eso Powder volvió a confiar en ella, y le mostró las piedritas que logró llevarse consigo, pero hasta que las cosas se calmaran no podía venderlas, por ende Vi le recomendó guardarlas bien. Por el lado del Rubian Pond, vemos que este trabajaba para Silco, y como falló en su único trabajo que era vigilar a las niñas por querer robarle su merca, Silco lo tenía atado mientras pensaba cómo castigarlo. Sin embargo en eso, su científico completó los experimentos de su nueva droguiña que había creado, la cual te hacía tan fuerte que cuando le dio unas gotas a un ratón, logró que este animalito indefenso se bajara a un gato, aunque aún faltaban pruebas en humanos. Por suerte tenían el espécimen perfecto. Horas antes vemos que el lugar que los chibolos robaron era un laboratorio de un científico independiente llamado Jace, el cual estaba inspirado por un mago que lo salvó cuando era niño, pero este mago utilizó unas rocas, o sea que era magia artificial, por eso trató de replicar lo arcano. Sin embargo la academia de la ciudad no lo probaba, y por eso decomisaron su trabajo, ya saben, porque era ilegal literalmente. También iba a ser cuestionado por el consejo de la ciudad, por lo que el mentor de Jace llamado Heimendinger le advirtió que no mencionara la magia, ya que solo así saldría con una regañada por hacer experimentos peligrosos. De regreso al presente, los chibolos estaban en su guarida felices de la vida, cuando de la nada llegaron unos vigilantes a revisar el lugar. Como supuestamente se habían deshecho de toda evidencia, Milo no tenía miedo, porque no iban a encontrar nada, pero ese no era el caso, ya que Powder tenía las rocas que robó consigo. Debido a eso Vi dio la orden de retirada, así que Clagor apagó la luz, y todos
ambos se dieron a la fuga. Volviendo a la superficie conocemos una concejala llamada Mel, la cual también tenía una empresa de investigación. Entonces se interesó en el juicio que iban a darle a Jace, ya que él era sinónimo de innovación. Por eso trató de indagar en el trabajo de Jace, porque estaba tratando de hacer como que no logró nada. Tal como planeó, logró que Jace dijera que su estudio estaba bastante avanzado, y era sobre algo revolucionario como la tecnología arcana. Así que Heimerdinger se molestó, y convenció a todos en el consejo de que esa tecnología era muy peligrosa para ser consentida. Por ende, todos votaron con un destierro por desobedecer las órdenes. Para que eso no pasara, la madre de Jace apareció, y les dijo a todos que Jace estaba siguiendo esas alucinaciones desde pequeño. Por ende, suplicó por su perdón, lo cual convenció al consejo de sentenciarlo a un simple arresto domiciliario, y también a prohibirle volver a pisar la academia. Mientras tanto, las personas del distrito suburbano estaban enojadas porque los vigilantes estaban rondando, así que algunos trataron de levantarse. Sin embargo, Vander se puso fuerte en aguantar pacíficamente, por lo que logró evitar una tragedia mayor. Silco por su parte le hizo un favor a Marcus, dándole información privilegiada sobre los 4 niños que buscaba. Después fue con el rubio, ya que lo ideal era convencerlo de tomar su potenciador para que después siguiera siendo un aliado. Así que le dio el real discurso sobre el poder y cómo tenías que tomarlo cuando se te presentaba, por lo que logró convertir al rubio en su conejillo de indias. Por otro lado, Marcus fue al bar de Vander para inspeccionarlo, pero los chibolos ya estaban preparados para esconderse, así que se treparon en los techos para evitar ser descubiertos. Y por más que Powder por poco se cae, logró aguantar hasta que la revisión terminó. Obviamente a Vi no le gustó lo cerca que estuvieron de atrapar a Powder, así que enfrentó a Vander y trató de convencerlo de luchar. Sin embargo, este seguía negándose, así que la llevó al puente donde la encontró para recordarle lo terrible que era la guerra. Por más que estuviera enojada, tenía que recordar lo que aún podía perder, que era Powder y sus amigos. Así que Vi aceptó seguir el plan de Vander, que era que no hay plan, pero al menos así podían seguir a salvo todos. En la superficie, un científico de la academia llamado Victor se interesó por el trabajo de Jace, ya que era simplemente impresionante, y por eso le ofreció aliarse para continuar con el trabajo. Jace le dijo que todos sus apuntes y equipo fue decomisado, pero por casualidades de la vida de Victor, él era el asistente de Heimerdinger, así que podía recuperarlo para aplicarle unos pequeños cambios a las piedras que Jace estuvo creando, y con eso obtener la tan ansiada magia artificial que estaban buscando. En otro lugar, Grayson puteó a Marcus, porque ahora que requisó directamente la casa de Vander, pudo haber empezado una guerra. Sin embargo, justo llegó el rollo que le dio a Vander, así que eso significaba que aún podía haber esperanza, aunque la que había mandado ese rollo no era Vander, sino Vi. Vander se percató de ello, entonces interrumpió el plan de sacrificio de Vi para entregarse a él, pero como Vi nunca iba a dejar que eso pasara, la encerró y la mantuvo al margen de las negociaciones. Grayson se aseguró de que en serio estuviera seguro, porque iba a estar mucho tiempo lejos, pero era la única manera, entonces se dejó atrapar. Por desgracia, alguien empezó a atacarlos, así que se bajaron a muchos vigilantes y a Grayson. Cuando Silco dio la cara, Benzo trató de darle una paliza, pero Silco solo estaba dando las órdenes, y el que estaba usando la fuerza era el rubio atracador, que se había vuelto el rubio fortachón por el potenciador de Silco. Marcus obviamente no le había informado a Silco para eso, pero Silco se la sudó y lo silenció con dinero, porque sí o sí quería llevarse a Vander. Al rato Echo fue a sacar a Vi y le contó todo lo que había pasado, ya que había visto todo mientras se mantenía escondido. Volviendo con Silco, este llevó a Vander a su guarida, porque sin él podía controlar los suburbios a su voluntad, y por ende empezar una guerra si las cosas no salían como planeaba. Vander le advirtió que ser tan radical no era el camino correcto. Sin embargo, Silco fue mucho más radical que Vander, así que lo encerró para mostrarle cómo se hacían las cosas. Por si se lo preguntan, estos dos fueron amigos, pero Vander lo abandonó en la última guerra entre los distritos porque consiguió un par de hijas, y por eso Silco estaba tan dolido, o sea, sintió que lo traicionaron. Vi obviamente no iba a dejar que se llevaran a su viejo tan fácilmente, entonces reunió a su pandilla y los animó para salvarlo, pero dejando a Powder, porque no podían permitirse un error esta vez. Y ella aún no estaba lista. Resulta que tenían que ser súper sigilosos, porque solo había una ventana abierta para entrar, por lo que lograron infiltrarse. Pero Vander se dio cuenta de que fue demasiado fácil como para que sea casualidad, así que tenía que ser una trampa. Tal como dijo, Silco estaba trayendo a los chibolos para acabar con ellos, porque de esa manera eliminaría la debilidad de Vander. Sin embargo, Vi era todo menos débil, así que se puso las manoplas de Vander y empezó a repartir salame a todos los que trataron de atacarlos. Lamentablemente el gringo fortachón volvió a las canchas, y él ya era demasiado para Vi. Para colmo, Powder fue igualmente, así que cuando vio que su hermana estaba en peligro, empezó a crear bombitas con las piedras que se robó, porque ya había visto el poder explosivo que tenían, y mientras tanto Vi logró encerrarse en la habitación donde estaba Vander, por lo que Clover buscó una salida, y Milo seguía liberando a Vander. Sin embargo, el gringo fortachón estaba a punto de derribar la puerta que los separaba, así que Powder lanzó sus monitos explosivos versión 2, y esta vez sí que funcionaron, aunque demasiado bien, ya que volaron absolutamente todo, incluyendo a Clover y a Milo, los cuales se fueron al cielo de inmediato por los escombros. Vander quedó gravemente herido, al igual que Vi, pero al menos Vander ya estaba libre, entonces se puso a mechar con el gringo fortachón, para luego ir tras Silco, aunque incluso para él fue demasiado, así que Silco aprovechó para meterle chaveta. Por payaso, Vander casi lo desvive, pero al final no le quedaron fuerzas suficientes, así que Silco se despidió de su viejo amigo. Vander ya estaba derrotado, pero cayó justo al lado de una caja de potenciadores, por ende aprovechó el bug y saltó con más fuerza que nunca, ya que si el gringo chuzado se volvió así de fuerte, ya se imaginarán lo que pasó con Vander. Lamentablemente el edificio estaba a punto de explotar, entonces lo poco de conciencia que le quedaba hizo que decidiera ir a rescatar a Vi en vez de perseguir a Silco, y por eso logró saltar por la ventana del
edificio justo antes de que explotara. Ese fue su último acto como padre, porque inmediatamente procedió a irse al cielo. Y para Concha, Powder se pareció bien chill diciendo que por fin sus monos funcionaron. Confirmar que ella fue la culpable de las explosiones enojó mucho a Vi, porque por su culpa sus amigos y Vander estaban muertos. Así que rompió su promesa y la dejó abandonada. Minutos después se calmó un poco, así que trató de regresar por ella. Pero Marcus la durmió para que no regrese, porque Silco ya estaba ahí, y la iban a enviar con su viejo si iba. Aunque Silco se dio cuenta de que Powder había sido traicionada por su hermana, tal como él fue traicionado por Vander, así que en vez de enfriarla, la volvió su hija. Por otro lado, Victor estaba teniendo su momento más criminal junto a Jace, porque literalmente se estaban metiendo sin permiso a la sala de objetos decomisados del consejo. Y para colmo, Mel los pilló con las manos en la masa. Por suerte ella estaba a favor de que Jace y Victor siguieran con su proyecto, pero si los iba a apoyar abiertamente, necesitaba que tengan algo ya hecho, no solo teorías. Así que le pidieron unos minutos para aplicar lo que ya habían calculado. Y con eso fue suficiente, porque Jace logró crear las piedras arcanas que tanto había estado investigando. De esta forma pasaron los años, y la ciudad llegó a su primer bicentenario. Por ende, Heimendinger le pidió a Jace que hiciera el discurso por el aniversario, ya que desde que tuvo éxito con las piedras arcanas, atrajo a muchos eruditos al pueblo, dándoles bastante progreso. También conocemos a Caitlyn, que es la hija de sus antiguos patrocinadores, la cual se hizo policía, aunque por su familia obvio no tenía ningún trabajo peligroso, y por eso estaría de vigilancia en el evento, cosa que era prácticamente hueveo. Por otro lado, un cargamento estaba siendo sobornado para que transporte los jugos mágicos de Silco, o sea, su droguiña favorita llamada Brillo. Pero un grupo de enmascarados con patinetas voladoras al más puro estilo de Volver al Futuro trataron de interponerse, y lo lograron, porque tomaron por sorpresa a todos los que estaban en la superficie del barco, pero no esperaban que en el compartimento de carga estaría Powder, que ahora se hacía llamar Jeans, y después de todo ese tiempo se había vuelto mala malota, o más bien mala locaza, porque apenas vio una chica con pelo rosa empezó a colapsar por los recuerdos de su hermana. De todas formas logró espantar a los enmascarados que se hacían llamar Firelight, pero a costa de perder mucha merca. Volviendo con Jace, este y Victor querían ofrecer la tecnología arcana a los ciudadanos, y para eso hicieron todo lo que el consejo pedía. Heimendinger fue a confirmar que fuera tan segura como creían, y efectivamente lo era, porque pasaron de cristales volátiles que explotaban con movimientos inesperados a gemas que eran prácticamente indestructibles, las cuales eran 100% seguras para ser usadas en herramientas que facilitarían muchos trabajos de mina y distintos lugares, aunque Heimendinger veía que esa tecnología serviría en 10 o 15 años, porque primero tenían que asegurarse el 100% de que no podía ser utilizada como arma. Obviamente ellos no querían esperar tanto tiempo, porque no todos vivían tanto como Heimendinger, que era una rata de más de 300 años, pero él no pensaba ceder, porque su tecnología era peligrosa en manos equivocadas. Mientras tanto, la poli llegó al barco que fue atacado, así que Caitlyn se metió para investigar, porque estaba haciendo una investigación personal para averiguar más sobre el Brillo y Jeans, ya que no se creía que fuera una criminal independiente. Sin embargo, Marcus no la dejó avanzar, porque recordemos que prácticamente trabajaba para Silco. Hablando de este men, le dio una regañada a su segunda al mando llamada Sevica, porque culpó a Jeans de volverse loca y malograr la misión, pero ella era la encargada. Además, Silco nunca iba a culpar a su engreída, porque en ese tiempo se había vuelto el real papá sobreprotector. De todas formas, le dio una charla para preguntar por qué perdió el control, y como fue por sus traumas del pasado, Silco le recomendó concentrarse en sus creaciones, ya que ese toque de inventora aún continuaba, y por eso se hacía sus propias armas. En eso Mel fue con Jace para convencerlo de que no se deje influenciar por Heimendinger, porque recordemos que ella quería innovación lo antes posible, y por eso quería que Jace se empoderara y presentara sus descubrimientos ignorando a su mentor. Pero a la hora de la hora, Jace no pudo hacerlo, porque este lo miró fijamente, así que Jace solo prometió progreso constante, porque estaba avanzando para hacerla una tecnología completamente segura. Lo que no esperaban era que en medio del discurso ocurriera un incendio en la ciudad. Entonces Caitlyn y sus compañeros fueron a ver qué pasó, pero no era un incendio común y corriente, en realidad era Jeans, que había ido a la casa de Jace a robarle como en los viejos tiempos, aunque ahora estaba cucu. Explotó la casa por su propia cuenta, lo cual enfrió a varios vigilantes. Además de todo el drama por las víctimas, los concejales estaban preocupados porque en los suburbios podían crear armas con el cristal que robaron, así que Jace propuso concentrarse en recuperarlo y cerrar todo respecto a su empresa Headsgate. Sin embargo, esa empresa facilitaba la vida de los mismos concejales, los cuales tenían empresas que dependían de Headsgate, así que eso no era algo que les gustara mucho que digamos. Por eso Mel aprovechó la situación y propuso a Jace como concejal, ya que necesitaban a alguien en el consejo que administre Headsgate, ya saben, para seguridad e independencia en sus decisiones. Eso como que no gustaba mucho, pero era mejor que clausurar Headsgate, por ende todos aceptaron a Jace como el nuevo científico concejal. Por otro lado, Silco estaba furioso, porque mandó de vacaciones a Jeans y lo que hizo fue volar un edificio en la superficie, básicamente la misma pataleta que Vander, pero esta vez sí le mostró la gema que robó, porque con esa gema tenían el poder para crear algo grande. Obviamente este nuevo incidente puso en la mira a Jeans, y Caitlyn ya estaba investigándola desde antes, entonces llamó a Jace para aprovechar su autoridad como concejal y tener más recursos en su investigación, que a decir verdad estaba avanzada, pero seguían siendo conjeturas, por eso necesitaba testimonios, y con un permiso de Jace pudo ir a la cárcel para conversar con él. Lamentablemente, su testigo no podía hablar por un golpe que recibió en la mandíbula, por lo tanto Caitlyn pidió hablar con el atacante, y era nada más y nada menos que Vi. Caitlyn le interrogó para saber si conocía a Silco, pero más que nada para saber si conocía el símbolo de monitos que Jeans dejaba. Obviamente Vi conocía a ambos, entonces se ofreció a ayudar si la sacaba de la cárcel, pero no le dijo que Jeans
era su hermana, así que recuerden ese detallito. Caitlyn no quiso confiar en ella al inicio, sin embargo ahora que tenía que buscar a Jinx en el distrito suburbano, necesitaba una guía, y la única dispuesta a colaborar era Vi. Por eso pidió un favorcito extra, y logró liberarla en nombre de Jace. Marcus por su parte fue con Silco a quejarse, pero este lo tenían bien comprado, así que solo pudo aceptar la difícil misión de encubrirlo. Aunque como Jace ahora pensaba meterse de lleno en el tema, decidió poner como sospechosos a los Firelights, y no a Jinx. Mientras tanto ella empezó a experimentar con la gema, sin embargo vemos lo crazy que estaba, ya que la explosión le trajo los reales recuerdos de Vietnam, por lo que dejó de experimentar para no seguir recordando. Por otro lado, Caitlyn, toda inocente, trataba de entrar en los suburbios con el transporte público, cosa que era literalmente la mejor manera de avisarle a Silco que ibas. Así que Vi le mostró cómo lo hacían las verdaderas personas que se manejaban en el lugar, que era básicamente con parkour. Luego de bajar fueron a comer un toque, lo cual enojó mucho a Caitlyn, pero ahí mostró lo poco que sabía del bajo mundo, ya que lo que Vi estaba haciendo era conseguir información, y sí que lo hizo, porque ahora sabía dónde estaba la última persona en la que podía confiar. Volviendo un toque a la superficie, Jace estaba aprendiendo cómo era la política, ya que su lucha contra la corrupción de la policía afectaba un poco a los otros concejales, y eso le ganaba a muchos enemigos, entonces tenía que ceder un poco si quería seguir actuando. Como no tenía de otra, Jace empezó a negociar con los concejales, y ahí le demostró a Mel que podía ser útil tenerlo de aliado, porque se manejaba bien a pesar de ser un novato, por lo tanto decidió amarrarlo de la mejor forma posible, o sea, como pareja, aunque supongo que también tuvo que ver un poco que Jace estaba mamadísimo. Mientras Jace le hacía ver las estrellas, Victor estaba investigando cómo cambiar la materia con el cubo Hextech, que era básicamente lo más avanzado que tenían en cuestiones de magia arcana. Sin embargo no logró nada, y para colmo vemos que estaba enfermo, así que fue hospitalizado. Jace fue a verlo lo antes posible, pero lo más importante es que entendió que tenía que acelerar el proceso para salvar la vida de su amigo. Volviendo con Vi, esta fue con Caitlyn a un centro de cariñosas, ya que ahí estaba el ceñito que buscaban, así que Vi dejó a Caitlyn divirtiéndose mientras que ella conversaba con su amiga. En realidad estaba muy enojada con ella, porque dejó que Silco se apoderara del distrito. Sin embargo no tuvo de otra, porque Silco tenía tanto poder que desaparecería todo el que se le interponga. Vander era el único que podía enfrentarse a él, y ya no estaba, entonces Vi solo le pidió que le dijera dónde podía encontrar a Sevika, ya saben, para hablar. Una vez que consiguió la info que quería, se fue a buscar a Caitlyn, pero por más que ella parecía negarse a divertirse, terminó haciéndolo bastante bien, aunque con una mujer, pillina. Bueno, después de eso fue con Sevika, y en vez de decir buenas noches le dio un kilo por sorpresa, pero eso no le dio mucha ventaja, porque Sevika tenía un brazo mecánico que le inyectaba los jugos que te hacían más fuerte, aunque de una forma mucho más controlada. Gracias a esto logró que la pelea fuera pareja, y se aprovechó que Vi solo quería sacarle info para clavarle un chavetazo, pero por suerte Caitlyn no estaba pintada, y por eso logró asestarle un par de tiros a Sevika, la cual tuvo que huir porque dejaron su brazo como para enviarlo al taller. Por otro lado, Silco estaba bien chill sobornando a Marcus, para que presente evidencia manipulada, y luego fue con Jinx al lago donde todo comenzó para Silco, o sea donde dejó de ser el hermano de Vander, ya que en ese lugar fue donde Silco conoció el verdadero terror al estar cerca de la muerte, pero gracias a ese día aprendió que el miedo podía volverte a alguien más fuerte, y renació como alguien diferente. Justo por eso quería que Jinx renaciera en ese lago, ya que tenía que dejar atrás a la Powder del pasado, para convertirse 100% en Jinx, lo cual hubiera funcionado de maravilla, por lo menos si después de un rato Sevika no hubiera llegado con la noticia de que Vi estaba de regreso, cosa que era lo único que podía volver a desestabilizar a Jinx. Recordando un poco el pasado, vemos que Victor nació en el distrito suburbano, y por eso conoció a su mentor, que era el científico que creó el brillo y el potenciador, pero así como conoció a alguien muy terrible, también conoció a Heimendinger, y este se fascinó por el conocimiento que Victor demostraba, así que lo llevó consigo a la superficie. Lamentablemente no pintaba para una larga vida, porque su enfermedad estaba por llevárselo con Diosito, y era algo que Heimendinger aceptaba, pero Jace definitivamente no, aunque no sabía cómo ayudarlo. Victor tampoco quería irse con Dios, sin embargo no lograba nada con el cubo, que era su única salvación. Para colmo, cuando le mostraron la posibilidad de cambiar la fisiología del cubo a Heimendinger, este les prohibió seguir investigando eso, porque ella había visto eso mismo en otros lugares, y siempre terminaba en lo mismo, o sea en destrucción masiva. De nuevo con Vi, esta no podía ni caminar sola por la chavetada, entonces empezó a escapar con la ayuda de Caitlyn. Sin embargo, Jen se enteró por Sevika que Vi estaba viva y buscándola. Por otro lado, Silco estaba furioso con Marcus, porque este le dijo que Vi estaba fría, pero estaba vivita y coleando en los suburbios. Marcus se excusó diciendo que el plan era tenerla dentro de la cárcel para toda la vida, pero Caitlyn usó su influencia que superaba la de él. Sin embargo, eso no le importaba a Silco, así que le advirtió que no más errores, o de lo contrario se metería con su familia. Mientras tanto, Caitlyn salió a buscar ayuda para Vi, y la encontró rápido, ya que recuerdan al de lentes cobarde, pues este se ofreció a ayudar a Vi tal y como Vander lo ayudó a él, aunque veamos que no terminó exactamente bien, porque ahora se había vuelto un adicto al brillo. De todas formas conocía un lugar que le ofrecería un derivado del brillo que podía ayudarla, aunque a cambio de su sniper, así que se la entregó y fue con Vi, pero sola, porque el Drogba no quería que lo vieran en ese estado. Por otro lado, Heimendinger convocó a los concejales para decirles lo peligroso que era lo que estaba tratando de hacer Jace y Victor con el cubo Hex, por lo que quería darles una supervisión extra para que no hicieran nada que pudiera poner la ciudad en riesgo. Sin embargo, la ciudad ya era un desastre, con múltiples ataques, un distrito sumido en el brillo y todo eso dentro de la maravillosa vigilancia de Heimendinger. Esos problemas que Heimendinger ignoraba necesitaban soluciones rápidas, porque los humanos no vivían siglos como él para esperar a la seguridad que tanto deseaba, así que propusieron darle una jubilación apropiada a Heimendinger, ya que necesitaban una visión más de acciones y no
tanto de palabras. Un silencio abrumó la sala, pero Mel apoyó a Jace, por lo que los demás también dieron su aprobación uno por uno, ya que recordemos que se los había ganado en sus negociaciones anteriores. Volviendo con Vi, esta dejó de estar en un estado tan pésimo gracias a la derivación de brillo que le dieron. Sin embargo, ahora la herida era el menor de sus problemas, porque el de lentes era un cagón como les dije, y por eso llamó a Silco a cambio de un poco de brillo. Jinx por su parte estaba en la parte más alta del distrito suburbano, ya que su hermana le dijo que si prendía una bengala ahí, ella llegaría sin importar qué tan lejos estuviera. Por eso se quedó esperando, y justo Vi logró escapar de Silco creando un derrumbe, así que vio la señal y corrió hacia ella. Jinx por un momento pensó que no vendría, pero al final sí llegó, aunque no sola, lo cual le generó dudas, porque temía que su hermana estuviera tratando de usarla para conseguir la gema. Sin embargo, no tenía ni fruta idea de qué era esa gema. Por desgracia, Caitlyn se dio cuenta de que eran hermanas, así que se le cayó encima la mentira a Vi, y por si tener que calmar a dos guachas con muchas preguntas no fuera suficiente, también aparecieron los Firelights, así que se volvió una pelea campal, en la que Vi y Jinx se cubrieron las espaldas, pero Caitlyn fue tras la gema, ya que ella sí iba tras eso. Por desgracia para ella, terminó siendo capturada junto a Vi, por lo que Jinx se quedó nuevamente sola. En otro lado vemos que Víctor se decepcionó de su maestro, o sea el creador del brillo, cuando vio lo que estaba haciendo. Sin embargo, ahora ya no tenía la moral de ese entonces, así que regresó para ver si podía encontrar la solución con él. Al mostrarle sus descubrimientos, el científico loco quedó asombrado, pero sabía la razón por la que Víctor no conseguía resultados, y era bastante simple: la naturaleza de la vida no aceptaba un cambio tan repentino, pero él encontró la solución con sus potenciadores, así que si usaba eso debería funcionar. Lo gracioso era que Joy se había puesto en un mood fuera de la delincuencia, así que cerró el puente que conectaba ambos distritos, pero al rato tuvo que ir por su socio, que estaba en un distrito suburbano, y por ende tenía que saltarse su propia norma, para dejarlo entrar de nuevo. Para colmo, Víctor no le dijo que consiguió una posibilidad más que nada por el lugar de donde venía, que sabemos no era el más correcto. De regreso con nuestra secuestrada favorita, vemos que fue llevada por el mismísimo Echo, ya que desde que todos se fueron al cielo, este se volvió el jefe de su propia pandilla, que trataba de oponerse a Silco, pero justo por eso quería asegurarse de que Vi no fuera uno de sus enemigos. Obviamente no era el caso, entonces se desató el amordazamiento que le hicieron, y le abrazó en One. Con eso quedó claro que no se había pasado al bando de Silco, pero no significaba que estuviera dispuesto a aceptar que Powder ahora era la loquita de Jinx, ya que Vi seguía creyendo que podía rescatar a su hermana. Sin embargo, Echo no pensaba igual, ya que Jinx estaba con Silco por su propia voluntad, cosa que demostraba de qué lado estaba. Respecto a la gema, tenían que ir tras Caitlyn, entonces Vi se presentó épicamente para decirle que estaban de su lado. Caitlyn se enojó porque estuvo muy preocupada, pero rápidamente se enfocó en explicarles lo que era la gema, ya que era la razón por la que el consejo estaba siendo tan radical con sus decisiones. Esta gema tenía el poder para convertirse en cualquier aparato que requiera mucha energía, incluyendo armas, entonces la mejor decisión era entregársela directamente al consejo como en son de paz. Incluso Caitlyn les dijo la clásica de: si estás conmigo estás con Dios, así que no deberían de tener problemas. Spoiler, sí los tienen. Por otro lado, Silco tenía una reunión con los que administraban los suburbios a su lado, ya que todo el escándalo de la superficie los estaba afectando, porque sin puente no había distribución de brillo, y sin brillo no había dinero. Eso los molestaba bastante, por ende empezaron a organizarse para quitar a Silco del poder, pero este los ahogó en gas para recordarles que si no fuera por él, seguirían trabajando en una mina con muy poco oxígeno, o sea que le debían todo lo que tenían. Luego de irse como el más capo, tuvo que enfrentarse a Jinx, ya que estaba enojadísima porque le ocultaron que su hermana estaba viva, aunque en realidad Silco no sabía nada de eso, por lo que logró convencer a Jinx de que él también fue engañado, y que por más que estuviera viva no cambiaba nada, debido a que Vi fue quien la abandonó de niña. Esa noche Vi fue con Echo y Caitlyn hasta el puente, pero apenas llegaron Vi regresó para seguir buscando a Jinx. Sin embargo, Echo y Caitlyn no pudieron pasar por el bloqueo del puente. Para colmo, Marcus estaba a cargo de ver de que nadie pasara, así que se quedó con la gema y se bajó a Echo, porque él tenía que ser el culpable de todo a fin de cuentas. En eso aparecieron un montón de luciérnagas, pero no eran las clásicas y lindas cucarachas voladoras que brillan, sino unas mini explosivas que Jinx había creado, por lo que se bajó prácticamente todos los vigilantes y recuperó la gema. Por suerte, Echo sobrevivió gracias a su chaleco antibala, así que mientras Vi sacaba a Caitlyn de ese desastre, Echo y Jinx tenían su batalla épica, tal como cuando eran niños, aunque esta vez era muerte. Después de tanto tiempo, Echo pudo ganarle por primera vez. Sin embargo, Jinx también había cambiado, por lo que se inmoló junto a Echo con tal de no perder la gema. Al día siguiente, Mel recordó un poco de su pasado, ya que antes de que su madre la desterrara, esta le enseñó cómo era la guerra, y pues la traumó un poquito, porque se bajó a la princesa de un país que conquistaron sin piedad, ya que esa era la representación perfecta. Por desgracia, la seño llamada Ambessa fue a visitar a su hija, pero como era obvio que no lo hacía por un reencuentro maternal, Mel se puso a la defensiva y no pensaba escucharla, ya que la seño quería ayudar en sus problemas con el distrito suburbano, y sabemos cómo resuelve esa seño. Por otro lado, Vi se dio cuenta de que Jinx aplicó el cambiazo antes de pelear con Echo, por lo que ahora la gema seguía en sus manos, pero a qué costo, ya que estaba al borde del cielo. Por eso Silco la llevó con su científico loco para que la salvara a cualquier costo. Sin embargo, Silco tenía demasiados sentimientos por Jinx, así que lo durmió para que no vea lo mucho que iba a sufrir Jinx con tal de vivir. Al final despertó y amenazó al científico con enviarlo con Dios si le había hecho algo raro a Jinx, pero lo único que hizo fue
salvarle la vida. Ahora estaba aún más loca, pero viva. Mientras tanto, Vi llevó a Caitlyn a su casa, y esta no perdió el tiempo y les contó a sus padres todo lo que vio, o sea, sobre Marcus y Silco. Justo Jace también se dio cuenta de lo peligrosa que era la gente del distrito suburbano, ya que se bajaron a todos sus vigilantes que custodiaban el puente, así que convocaron una reunión de emergencia, y ahí Caitlyn aprovechó para contarles todo lo que sabía. Obviamente ellos no tenían ni idea de que Silco era tan poderoso, pero eso era gracias a Marcus, que había hecho un chambón descubriéndolo. Por lo tanto, Jace propuso ir con todo contra el distrito, una decisión bien radical, y por cierto, ese consejito se lo dio a la vieja de Mel, pero los demás concejales no estaban tan seguros, porque eran más de hablar, por ende querían negociar primero con Silco. Eso emputó a Vi, porque Silco los odia, y ellos quieren hablar en vez de actuar. Obviamente no lo escucharon, entonces Vi se fue resignada. Sin embargo, Jace fue el único que mostró interés real por enfrentar la situación, así que al rato fue con él y le dijo lo que tenían que hacer, que era golpear donde más le dolía a Silco, o sea, en sus fábricas de brillo, ya que si se quedaba sin eso, perdía dinero, y el control que tenía sobre el pueblo. La idea tenía mucho sentido, así que Jace le prestó unos guantes superpoderosos a Vi, y se fabricó un martillo, ya que su familia tenía experiencia con esas herramientas, así que literalmente se creó el real martillo mágico, alta referencia al juego. Con el equipo hecho, hicieron el allanamiento perfecto de fábrica de brillo. Sin embargo, uno de los niños del lugar presionó la arma, así que salieron los guardias bosteados de la fábrica, los cuales se bajaban a los vigilantes con suma facilidad, pero ahí entró Vi para defender a Jace y pelear espalda con espalda. Gracias a eso, y obviamente a las armas cercanas, lograron derrotar con relativa facilidad a los guardias, pero Jace le dio de casualidad al chibolín que tocó la alarma, así que terminó enviándolo con San Pedro sin querer. Eso rompió el espíritu de Jace, porque quieras o no, no era un asesino. Mientras todo eso pasaba, afuera sucedían cositas, ya que Heimendinger se fue por un tour por los suburbios para ver si era tan feo como decía, y efectivamente, pero por casualidades de la vida se encontró con Echo, con el que se llevó bastante bien, ya que era el único que aceptó su ayuda para volver a su hogar. Gracias a eso, Heimendinger vio que había gente que luchaba a pesar de todo, así que confirmó que el distrito suburbano podían vivir libres, pero obviamente tenían que defender su hogar como Echo. Caitlyn fue secuestrada, mientras se duchaba bien tranqui, y Victor logró su objetivo, ya que con el potenciador logró crearse una nueva pierna, y también arreglar sus problemas fisiológicos, pero el cubo como que se veía corrupto. Para colmo no sabía cómo sentirse respecto a su nuevo cuerpo, ya que su asistente se desintegró por casualidad mientras él tenía su nueva transformación, así que al final se arrepintió de lo que hizo, porque consiguió un cuerpo sano al costo de perder a la única chica que lo amaba honestamente. Y peor aún, cuando el efecto del potenciador se terminó, su cuerpo dejó de funcionar, o sea que tenía que volverse dependiente de esa sustancia. De regreso con Jace, este arrugó, porque tener la sangre de un niño en sus manos era demasiado para él. Por más que Vi le dijo que ese niño sabía lo que hacía, y hasta se podía decir que se lo buscó, Jace no quería que algo así vuelva a suceder, entonces decidió negociar la paz. Vi claramente no quería, así que no le devolvió los guantes, y si los quería tendría que ensuciarse las manos de nuevo. Sin embargo, Jace prefirió dejarla, porque a fin de cuentas no iba a lograr nada sola. Por otro lado, los mismos que se trataron de rebelar con Silco volvieron a tomar fuerza, porque esta vez habían atacado una de sus fábricas, así que fueron con Sevika con la esperanza de que se pusiera en contra de Silco para ser la nueva líder. Sin embargo, cuando fueron con él, este les dio una clase de cómo se hizo posible todo en el bajo mundo, ya que era simplemente lealtad. Con eso lograron sobrevivir, y por eso Silco siguió sobreviviendo, porque Silco se bajó al pelotudo que trató de rebelarse. Con la otra guacha que lo intentó la dejó viva, porque el chibolo que se fue con Dios en la fábrica era su hijo, así que ella había sufrido bastante. Luego de que esta seña se fuera tan atemorizada, Silco le preguntó a Sevika si fue tentador. Sin embargo, para nada lo fue, porque el que estaba organizando todo era un pelotudo. Mientras tanto, Mel fue con su madre para recriminarle la influencia que tuvo en Jace, ya que ese ataque fue obviamente idea suya, y a ver, no del todo, pero sí lo motivó a actuar con sus consejos. Sin embargo, Mel le sacó la sopa, ya que a veces no estaba ahí para ayudar, sino para conseguir armas. Resulta que su hermano de Mel se fue con Dios por una disputa con otro reino, y ese mismo reino decía que no había una deuda por la ofensa de su hermano. Por ende, estaban en una guerra inminente, pero a veces no tenía poder suficiente para defender su reino, así que necesitaba la tecnología revolucionaria de Pit Lover. Como premio doble le ofreció a Mel la opción de volver con ella, y con las armas, ya que su lugar era con su madre, no en esa ciudad. De regreso con Jace, este fue con Victor para contarle lo que pasaba, pero él estaba más preocupado por el cubo, ya que confirmó lo peligroso que era, y por eso le hizo prometer que lo destruiría cueste lo que cueste. Antes de eso, Jace fue con Silco para negociar la paz, y como era obvio que Jace tenía miedo después de saborear lo que sería un enfrentamiento, Silco se puso pedilón con sus exigencias. Pedía libre comercio del brillo, independencia del distrito suburbano y hasta inmunidad para que no sean arrestados. Así que Jace se sorprendió, pero terminó aceptando con la condición de que les entregara a Jinx, ya que ella les había hecho demasiado daño como para perdonarla. En ese momento Silco entendió lo que Vander vivió cuando se encontró con las niñas, porque hasta ahora nunca había entendido por qué dejó todo su espíritu de lucha, pero en ese momento ya sabía que nada importaba si su hija no estaba a salvo. Lamentablemente esta misma hija estaba tras él, por uno de sus paranoias mentales. Mientras tanto, Vi fue al bar donde estaba Sevika, para mecharse nuevamente, pero esta vez con los guantesotes, así que el factor sorpresa se perdió. Debido a eso, Sevika también fue con todo, o sea, chuzada hasta más no poder, y gracias a eso la pelea fue pareja, kilo por aquí, kilo por allá. En un punto hasta pareció que Sevika iba a ganar, porque rompió uno de los guantes de Vi, y la dejó casi noqueada, pero esta recordó a Vander diciendo que siempre tienes que levantarte sin importar lo duro que te golpeen. Así que gracias a ese discurso de un muerto, Vi reaccionó, le quitó el brazo mecánico de Shit y la mandó a volar de una vez por todas. Hasta ahí todo muy bonito, pero ahora tenía que ir por Jinx, aunque ella se adelantó a la jugada y fue primero por Vi. Por otro lado, ella le dijo a los del consejo que iba a aceptar la independencia del distrito suburbano, pero necesitaba el apoyo de todos.
cosa que no obtuvo fácilmente, porque era algo que hasta ahora ni se habían planteado. En eso Jinx ató a Vi en una mesa para tener una reunión familiar, ya que quería ver si seguían siendo hermanas. En esa misma mesa también estaba Silco, porque era el momento en el que iba a juzgar a los que se hicieron llamar su familia, pero aún faltaba la invitada de Vi, o sea Caitlyn. Pero cuando Jinx presentó una bandeja, Vi pensó que iba a mostrarle su cabeza, pero aún no estaba tan loca. Ahora que estaban todos reunidos, Jinx le ofreció a Vi estar juntas de nuevo si enfriaba a Caitlyn, pero Vi le pidió que se olvidara de todo y que se fuera lejos con ella, lejos de Pet Lover, del suburbio y de todo, solo ellas dos. Obviamente Silco no se quedó callado, entonces Jinx lo dejó hablar y este volvió con su discurso de siempre, o sea de que Vi le mentía y que solo él estaría a su lado por cómo era, medio manipulador el señor. Pero mientras le daba el sermón, Caitlyn logró desatarse, por lo tanto le amenazó con la machine gun de Jinx. Esta fingió que se rendía, pero cuando Caitlyn se descuidó un segundo, saltó contra ella, aunque también entró en un conflicto interno, porque no sabía si escuchar a Vi que le decía que no mate más, o a Silco que quería que acabara con las dos. Como Silco vio que Jinx estaba dudando mucho, agarró el arma y trató de deshacerse de Vi, que era el único lazo de Jinx con su pasado, pero esta no lo permitió, así que enfrió a Silco con sus propias manos. Ese fue su descenso definitivo a la locura, así que se olvidó de Vi y Caitlyn, para concentrarse en los que supuestamente iban a atacarlas, que eran los concejales de Pet Lover. Obviamente ella no sabía que esos mismos concejales estaban aprobando la paz en ese momento, ya que Mel abandonó a su madre y apoyó a Jace. Sin embargo, cuando todos dieron voto a favor, Jinx usó su nueva arma, que era una bazooka que creó con la gema para hacerlos volar. En la temporada 2, ese cuetazo hizo pija a la sala del consejo, y por más que habían varios concejales en la bolsa, Jace, Mel y un par más sobrevivieron. Pero las dos bajas más importantes eran la madre de Caitlyn y el mismísimo Victor, cosa que afectó mucho a Jace. Entonces lo llevó con el cubo Heads con la esperanza de que pudiera salvarlo. Sin embargo, el cubo lo que hizo fue fusionarse con él. Al día siguiente hicieron el velorio de la madre de Caitlyn, por lo que terminó súper destrozada junto a su familia. Y no era para menos, ya que la cabeza de la familia había sido desvivida por una loca. Para colmo, Caitlyn se sentía doblemente culpable, porque ella tuvo a Jinx en su mira y no hizo nada. Pero su papá dijo que no tenía por qué culparse tanto, más bien tenía que tomar la cabeza de la familia, cosa que Caitlyn no estaba tan segura. Por otro lado, el concejal Salo llamó a todos los demás para proponerles iniciar la guerra, ya que con la guía de Ambessa se dio cuenta de que era la única manera de tener paz. Sin embargo, Mel se negó a reprimirlos con fuerza. Lamentablemente, la otra concejala llamada Shola también estaba de acuerdo con invadir los suburbios, lo cual dejaba a Mel como minoría. Obviamente Mel no pensaba darle el gusto a su viejita, así que convenció a Shola de que invadir los suburbios con armas Hextech era demasiado, así que frustró los planes de Ambessa de crear armas Hextech. Luego fue a avisarle a Jace que su madre estaba tras su tecnología para que las vuelva armas, aunque esta vez pudo evitarlo. Jace le dio las gracias por eso, sin embargo no podía alegrarse debido a que Victor estaba vuelto una mantequilla junto al cubo, y por más que tenía signos vitales no podía asegurarse de que eso que estaba ahí siguiera siendo Victor, por lo que colapsó en el regazo de Mel. Volviendo con Caitlyn, este se topó con Vi, la cual estaba muy apenada por lo que había pasado, pero Caitlyn en ese momento no la culpaba, solo quería venganza, así que le ofreció a Vi la opción de volverse una vigilante. Lamentablemente Vi no podía hacer eso, porque los vigilantes desvivieron a sus padres, y eso sería como traicionarlos, pero Caitlyn sabía perfectamente cómo se sentía perder un padre, así que ella fue la que se sintió traicionada. Por eso Vi se fue tite, y se hundió en el alcohol junto a un vagabundo que se encontró en las calles, y mientras tanto Caitlyn fue a pensar al parque donde solía ir con su madre. Ahí tuvo alucinaciones con Jinx, ya que no podía sacársela de la cabeza, mientras sonreía por bajarse a su vieja. Sin embargo, en eso llegó Jace para ver cómo estaba, cosa que obviamente no era bien, porque perdió a su madre y Vi creía que podía solucionar todo sola si tuviera los guantes de Hextech. Para su sorpresa, Jace dijo que tal vez así sería, aunque por el momento no tenía planeado comprobarlo. Al día siguiente, Vi fue despertada por una vigilante, la cual estaba emocionada por conocer a la gran Vi, ya que la mismísima Caitlyn había hablado muy bien de ella para que le aprobaran su permiso de vigilante. Sin embargo, no pudo quedarse a conversar mucho tiempo, porque estaba por llevarse a cabo un anuncio. Vi fue a ver por si las dudas junto al vagabundo, pero en medio del discurso se dio cuenta de que algo raro estaba pasando, así que trató de atrapar a un vigilante sospechoso, cosa que no la dejaron hacer. Así que este vigilante atacó a Mel en pleno estrado, aunque no era uno solo, ya que la mamá de ese chivolo que se bajaron en la mina, ya saben, este se llamaba Ren y estaba buscando venganza, así que sacó su motosierra para bajarse Jace, e inició un ataque a gran escala con un montón de soldados chuzados. Esos soldados eran prácticamente imposibles de bajar con balas, así que Caitlyn tuvo bastantes problemas para enfrentarlos, pero con la ayuda de Vi logró mantenerse salvo. El que no tenía ayuda era Jace, ya que Ren lo correteó para bajárselo. Sin embargo, Vi llegó al rescate con el martillo de Jace, por lo tanto trató de ayudar a los demás, pero Ambessa se le adelantó y se bajó a todos los chuzados y a la mismísima Ren. Luego de que las cosas se calmaran, Vi fue a hablar con Caitlyn, pero ella estaba muy molesta por el ataque que acababan de recibir, aunque más que nada estaba frustrada, ya que no podía llenar el puesto de su madre. Además, si iba a buscar a alguien sola, una de las dos iba a irse al cielo, cosa que Vi no iba a permitir. Para eso, ambas se unieron y crearon un escuadrón especial junto con el vagabundo y un par de vigilantes de su confianza. Los del consejo, por sus partes, estaban preguntándose cómo porongas habían sido atacadas tan fácilmente, si tomaron todas las precauciones posibles, pero la respuesta era obvia: estaban recibiendo ayuda de alguien. De todas formas, la solución era arrasar con todo. Pero justo en eso entró Caitlyn, como representante de la familia Kiraman, o sea, de su familia. Él impuso su autoridad para que aceptaran una operación especial en los suburbios con el objetivo de arrestar a cualquier aliado
aliado de Silco, y sobre todo a Jinx. Mientras tanto, en los suburbios estaban peleándose por ocupar el puesto de Silco, pero Jinx estaba en su pedo. En eso, una chibolita estaba siendo perseguida por unos matones, y por casualidades de la vida cayó encima de Jinx, así que esta la salvó enfriando los matones. La chibola se llamaba Aisha, y de inmediato se dio cuenta de que era la chica que estaba siendo buscada por Pet Lover. Sin embargo, no la juzgó ni nada, solo la siguió y se quedó a su lado, porque era su salvadora después de todo. Por otro lado, conocemos un Yordle rata llamado Smitch, el cual obviamente también quería apoderarse del poder de Silco, y para eso fue a la fábrica de brillo, porque ese era el lugar clave para mantener el poder. Sin embargo, Vi y sus amigos ya habían pasado por ahí, cosa que asustó mucho a Smitch, así que se reunió con los demás cabecillas y Sevika para reclutarla, pero también para acordar, buscar y entregar a Jinx. Sevika aún compartía los valores de Silco, o sea, la de no entregar a los suyos, pero a los demás eso se les sudaba, entonces la dejaron pensarlo. Sevika ya estaba en las últimas, tanto que ni siquiera podía reparar su brazo, así que Jinx fue a verla. Obviamente Sevika no la recibió con un hola, pero al darse cuenta de que Jinx no venía a enfriarla, sino para conversar, entonces ambas hicieron las paces, porque a fin de cuentas la otra opción era aliarse con los burros sedientos de poder. De regreso en la superficie, Víctor abrió los ojos y se le dio el cubo, pero completamente cambiado, ya que si bien aún tenía su conciencia, estaba enojado con Jace porque no cumplió su promesa. Ya saben, eso de destruir el cubo. Jace trató de ignorar eso y volver a ser amigos, pero Víctor ya no quería quedarse a su lado, porque su gente lo necesitaba. Por eso regresó a los suburbios, y Jace se quedó solo y tite. Hablando del distrito suburbano, Echo estaba recibiendo un montón de personas que estaban escapando por la búsqueda de Vi y compañía. Además también estaba súper peligroso de por sí por todo el descontrol, por lo tanto pronto tendrían problemas de espacio. Para colmo, el árbol presentaba un deterioro muy particular, que Heimendinger reconoció de inmediato, así que se infiltraron en el laboratorio de Jace, donde obviamente este los recibió con su martillo, pero al darse cuenta de que era Heimendinger los dejó entrar y los interrogó. Obviamente Jace no era el más indicado para reprochar por entrar escondidas, pero lo más importante no era eso, sino que una flor del suburbio estaba teniendo degradación como si la Headstick lo estuviera marchitando, ya que era el mismo patrón arcano que tenía en las plantas de prueba. Lo raro era que ese patrón se estaba replicando en una planta que estaba en el fucking subterráneo, así que no debería existir algo así. Mientras que Jace craneaba, Heimendinger revisó cómo estaba el cubo, así que se llevó una gran sorpresa al ver el cosote que era el cubo. Justo aprovechó para explicarle lo que había pasado a Víctor, y hablando de él, este se paseó por los suburbios y vio todo el dolor que sufrían a causa del brillo, así que se empezó a creer en Jesucristo y empezó a curarlos a todos. En eso Jinx casi fue atrapada por Vi y su pandilla, ya que estos fueron el escondite donde pasaban el rato de niños, pero Jinx logró esconderse lo suficiente como para ver a Vi con el uniforme de vigilante. Eso fue un dolor inexplicable para Jinx, porque se sintió como si lo hubieran traicionado, pero por si eso no hubiera sido suficiente, Smitch y sus hombres la atraparon mientras escapaba. Como Jinx es de las que pelean a distancia, no tenía nada que hacer contra Smitch y sus hombres, que les gustaba permanecer bien cerca, pero eso le parecía hasta gracioso a Jinx, porque todos los que permanecían a su lado siempre morían, y Smitch era de los que estaban muy cerca. Justo en ese momento Sevika apareció para ayudar a Jinx, entonces esta le entregó su nuevo brazo robótico, y entre las dos se encargaron de enfriar a Smitch y sus hombres. Y vaya, hasta Aisha se hizo una ayudando a Jinx, ya que estaba dispuesta a todo con tal de ayudar a su salvadora. Mientras tanto, vemos que el gas que Caitlyn usaba era un gas súper tóxico que tenían por los trabajos en mina, pero que empezaron a usar para ahuyentar a todos los ciudadanos sin necesidad de que salieran lastimados. En eso encontraron a uno de los que claramente estaba vinculado con Silco, y era el contador de Smitch, el cual estaba a punto de irse con la pelona por exceso de contacto con este gas. Una vez que lo liberaron, le sacaron todo lo que sabía, que era básicamente todos sus negocios con Smitch, y también el plan de Jinx, ya que este se lo contó a medias mientras lo ataba, aunque para su mala suerte sus problemas aún no terminaban, porque Caitlyn ahora solo era una tirana, así que lo envió a la cárcel a pesar de que dijo todo lo que sabía. Justo por eso Vi le pidió un segundito para hablar, ya que estaba siendo demasiado basada, y si quería atrapar a Jinx, necesitaba calmarse y dejar al resto, porque se notaba a leguas el miedo que tenían. Caitlyn la dudó, porque mientras más mejor, pero Vi se lo pidió de todo corazón, debido a que estaba dando una imagen muy cambiada, y lo último que Vi quería era que otra persona que llamaba terminara cambiando para mal. Caitlyn le comió la boca para demostrarle que ella no cambiaría, y también accedió a todo lo que Vi pidió, así que ellas dos fresh por el momento. Por otro lado, Ambessa fue visitada por la representante del gremio de comerciantes. Sin embargo, este empezó a usar magia para enfriar a Ambessa, pero se pasó de gil hablando de más, ya que mientras le contaba lo tonta que fue el tratar de escapar de las brujas que había hecho enojar, el guardaespaldas de Ambessa los liberó y se terminaron bajando la bruja. Obvio eso no la dejaba a salvo, porque más vendrían, pero justo por eso tenían que apurar el plan. Para eso fue con Salo para provocarlo con una mentirijilla, pero la cariñosa con la que estaba fue directo con Mel para contarle sobre lo asustada que estaba su madre. Eso debería de ser bueno, pero justo en ese momento era cuando Ambessa era más peligrosa, porque apenas se enteró de lo que su madre iba a hacer, fue raptada por las brujas. De regreso en el laboratorio, Jace recordó un detallito que podía explicar el por qué existía ese patrón tan abajo, ya que ellos literalmente habían creado el cascarón de la energía bien abajo, o sea que todo lo que alimentaba los Headsgate estaban enterrados bajo tierra, por si pasaba que explotaba, ya saben, lo clásico. Lamentablemente eso significaba que si explotaba se bajaría el sistema de ventilación y agua de los suburbios, pero ¿quién piensa en eso cuando eres de la superficie? Claramente Jace no, pero eso no explicaba por qué estaba afectando a un árbol que prácticamente no tenía nada de contacto con lo arcano, aunque Heimendinger ordenó los pollitos y empezó a tener sentido. Él siempre había visto que las civilizaciones con acceso al arcano terminaban en catástrofe, cosa que lo atribuyó a los humanos y su curiosa relación con el poder, pero esto que acababan de ver parecía más que nada por la naturaleza del arcano. Para rematar la teoría,
justo hizo acto de presencia una runa silvestre, la cual por poco y los absorbe como a Víctor, así que Jace le dio un kilo apenas pudo. Mientras tanto, Vi y Caitlyn llegaron al centro de la ventilación, y todo parecía indicar que Jinx estaba ahí. Entonces Vi le pidió a Caitlyn que apuntara de lejos para que enfriara a Jinx apenas la viera. Sin embargo, esta no fue sonsa, y usó un espejo, por lo que apenas vieron a Caitlyn, Sevika fue tras ella para dejar que las dos hermanas resuelvan sus problemas entre las dos. Esto llevó una batalla épica de 2 contra 2. Logró dispararle a Jinx para que Vi pudiera terminar el trabajo, y hasta la mismísima Jinx estaba contenta de que se diera de esa forma. Sin embargo, Isha intervino y le apuntó a Vi con la tola de Jinx. Esto hizo que Vi dudara, porque solo era una niña, pero Caitlyn no, así que Vi tuvo que ponerse en medio. Obviamente a Caitlyn se la sudó, y por poco se baja la chibola, pero antes de eso Sevika ejecutó el plan, y se tumbó todo el sistema de ventilación, lanzando toda la basura que había en los conductos a la superficie. Esto enojó mucho a Caitlyn, porque nuevamente se les había escapado a Jinx. Sin embargo, Vi trató de demostrarle que estaba comportándose igual de loca que su hermana, pero eso solo terminó acabando con la alianza que se sostenían. Horas después, Ambes y Salo convocaron una reunión para avisar que entrarían en estado de emergencia y designarían un general a cargo para llevar a cabo la función de purgar la amenaza que representaba el distrito suburbano, que empezaron a llamar Sound, tal y como Silco quería que fuera antes de, ya saben, estirar la pata. La cosa es que Salo ya estaba a punto de pararse, no sé cómo, porque estaba en silla de ruedas, pero igual trató de hacerlo para ofrecerse como el general, pero Ambes lo choteó, nombrando a Caitlyn como esa ciudadana de Pet Lover que tenía patriotismo y la fuerza para hacer lo necesario, por lo que en ese momento oficialmente Caitlyn pasó de ser una persona completamente diferente a la que era cuando conoció a Vi. Debido a eso inició múltiples operativos que resultaron en la represión de los suburbios, o ahora llamado la nación de Sound. Tanta violencia repercutió en la conciencia de Caitlyn, aunque para eso se consiguió una bitchy, de que la supuesta admiradora de Vi terminó trazándole la novia. Terrible, ¿cómo le vas a hacer la sucia así? Regresando mientras todo el desmadre ocurría, Jinx estaba feliz de la vida jugando a la familia con Isha. Sin embargo, la chibola quería ser como Jinx, por eso ganó una apuesta y se pintó el cabello de azul, ya que para Isha, Jinx era más que una superheroína, y la verdad que para la ciudad también. Ambessa por su parte como que no estaba tan contenta, porque a pesar de que tuvo el control de la tecnología Hashtag, no le servía de nada, porque Jace fabricó solo un puñado de armas, y recordemos que Jace, Heimendinger y Echo desaparecieron. Entonces en la superficie solo quedaron científicos que no tenían ni un poco de conocimiento de la Hashtag, y por ende terminaban denegándose a sí mismos a la hora de tratar de crear armas con Hashtag. Eso enojaba mucho a Ambessa, porque no pensaba que habría tanta incompetencia en una ciudad de inventores, pero ahora no tenía nada más que un montón de piedras brillantes. Estaba arrepentida de no haber asegurado a los científicos, porque ella creía que la Rosa Negra se los había llevado, al igual como hicieron con su hija. Horas después vemos que la represión de Sound es bastante grande, ya que los trataban como casi prisioneros, y por eso se creó un grupo llamado los Ginzer, que se destacaban por su cabello azul. Y ni siquiera es necesario decir que los arrestaban solo por eso, generando mucha indignación. Así que Jinx solía aparecer de vez en cuando, pero en realidad no tenía ninguna similitud más allá de lo extravagante de sus apariciones, porque no habían frío. Por eso la gata usurpadora trataba de calmar a Caitlyn, pero Ambessa quería que ella buscara sangre, así que terminó poniéndole más leña al fuego, diciendo que tenían que aplastar al enemigo hasta que no se pueda levantar, o de lo contrario volverían a ponerse en su contra, ya que si no tienes la fuerza de perdonar es mejor acabar por completo con las personas como Jinx. Por otro lado, Salo empezaba a dejar de sentir los efectos del brillo, entonces su matasanos de desconfianza les recomendó ir al Mesías de los suburbios, porque se decía que curaba a cualquiera. Ya saben, Víctor. Víctor. Volviendo a los suburbios, Sevika pasó por la madriguera de Jinx para preguntarle qué fue esa aparición, pero claramente fue Isha, no Jinx, así que Sevika trató de convencer a Jinx de que salga de una vez por todas, porque el pueblo de Sound le estaba esperando para que los lidere en la rebelión, y eso también era para lo que Silco la crió. Pero Jinx se negó a regresar, porque ahora tenía a Isha, así que prefería mantener lo poco que había creado en esos meses. De todas formas iba a haber una reunión donde todos los dispuestos a luchar se iban a reunir, así que Sevika le informó del lugar y la hora, pero no fue la única que se enteró de que habían capturado a un Ginzer, y Ambessa terminó sacándole esa misma información. Debido a eso interrumpieron el discurso de rebelión que estaba dando Sevika y empezaron a arrestar a todos los que asistieron, pero Isha había aparecido otra vez, así que esta vez trató de pelear. Lamentablemente, sus golpes eran de peluche ante el mastodonte que servía a Ambessa, por lo que de un sopapo la mandaron a contar ovejas y la capturaron junto al científico loco, que parecía tener un plan malévolo para escapar. Cuando Jinx se enteró que Isha fue arrestada, le empezaron a volver las voces de su cabeza, pero aún no estaba fría, así que todavía podía recuperarla. Por eso fue con Sevika a la prisión para rescatarla, y entrar fue sorprendentemente fácil, porque después de andar tanto tiempo desaparecida, ni los vigilantes sabían cómo era Jinx. Por eso lograron robarle el uniforme a uno y entrar con Sevika como prisionera. En el camino se toparon con Ambessa, que pasaba por ahí para vigilar, pero felizmente no se dio cuenta, y para cuando lo hizo, algo más peligroso que Jinx estaba en camino, así que se quedó a detenerlo. Mientras que Ambessa recibía a su peludo enemigo, Jinx liberó a todos, los cuales no parecían tener muchas ganas de luchar, más bien querían escapar y por eso le dieron las gracias. Pero a Jinx lo que le importaba era Isha, que menos mal estaba bien. Por desgracia, esa fue la única buena noticia, ya que un lobo salvaje apareció de la nada y empezó a bajarse a vigilantes, y también trató de bajarse Jinx. Esta llamó su atención a punta de ataques para que Isha pudiera escapar, por lo que Sevika se la llevó a la fuerza. Jinx peleó a más no poder, y luego trató de inmolarse como con Echo, pero esta vez no le salió, aunque tampoco fue necesario, porque el peludo la reconoció cuando estaba a punto de enfriarla. Por otro lado, Vi se metió a las peleas clandestinas para ganar sus billetitos, cosa que al inicio le fue bien, porque nadie la conocía. Estaba con su pata el vagabundo, pero conforme pasaba el tiempo, empezaba a perderse en el alcohol y su corazón roto, por lo que pasó
pasó de dar golpes a recibirlos. En una de esas peleas perdidas regresó y se encontró con Jeans, entonces trató de ahorcarla por malograr su vida. Sin embargo, Jeans le dijo que Vander había regresado, por lo que Vi la pensó y terminó confiando una vez más en su hermana. Volviendo a la cárcel, Caitlyn llegó y recreó la escena de terror que se vivió ahí, por lo que dedujo que la bestia iba tras el científico loco, y tampoco era muy difícil deducirlo, porque fue el único que se quedó encerradito en su celda para estar seguro. Por eso trató de interrogarlo con amenazas de enterrarlo en los pisos más abajo de la cárcel. Sin embargo, el científico loco, eso era algo que no le preocupaba, así que no dijo ni pío. La que sí estaba desesperada por armas era Ambessa, entonces al rato fue nuevamente con el científico para ofrecerle su libertad y trabajo como su consejero, lo cual le interesó mucho al científico loco, porque esos eran los recursos que él estaba buscando. Por eso fueron a la guarida del científico, para que le mostrara de lo que era capaz, pero Caitlyn se adelantó y lo expuso como el creador del brillo, y también como un alquimista brillante que fue expulsado de la academia por sus intentos de experimentar con cosas horripilantes. Caitlyn nos explicaba cómo alguien tan brillante hizo cosas tan terribles, entonces el científico loco le dijo que fue por la misma razón de todos, o sea, por amor, ya que quería curar a su hija de la enfermedad más terrible de todas, o sea, regresarla al mundo de los vivos. Por otro lado, Mel llegó a una cárcel donde se encontró con un tipo que rápidamente reconoció, ya que era nada más ni nada menos que su hermano, el cual también había sido secuestrado hace años. Después de saludarse y tener un emotivo reencuentro, Mel le preguntó qué fucking pasaba, entonces su hermano le contó que la Rosa Negra lo raptó, porque investigó sobre unos documentos del pasado de su madre, y se enteró que esta tuvo un amorío con una tribu antigua, del que nació un hijo. Mel no se lo creía, pero parecía ser real, ya que el poder que tenía ese hijo era la razón de que ellos estuvieran ahí, y justo Mel empezó a dar chispazos de ese poder, porque la prisión donde estaban era una que tenía una especie de rompecabezas mágico, lo cual hizo que Mel sintiera cositas, y se convenciera de que podía salir de ahí. En medio de su plan de escape se dio cuenta de que su hermano no era su hermano, ya que este en realidad era la Rosa Negra, tratando de engañarla para volverla de su lado. Aunque por más que fueron descubiertos, igual estaban felices, porque por fin habían encontrado una nueva hermana. Volviendo con Vi, esta acompañó a Jeans hasta unos rieles subterráneos, pero como no estaba muy convencida de que Vander en realidad estuviera vivo, empezó a discutir con Jeans, y por poco se van a los puños, ya que ambas aún se llevaban como el culo, por culpa de que Jeans se volvió una loca hija de Silco, y Vi se volvió lo que ambas más odiaba, o sea, una vigilante. Incluso llegaron a pelear, por lo que Isha trató de ayudar a Jeans, pero se terminó llevando una colleja de Vi, lo cual terminó con la pelea de inmediato, ya que Jeans no dudó en correr a ver si estaba bien. Después de eso se calmaron, y continuaron hasta un escondite donde Vander le dejó una carta a Silco, luego de que adoptara a las niñitas, pero Silco nunca la leyó, y por eso pensó que había sido abandonado por su mejor amigo, o sea que sí, si es que Silco hubiera leído esa carta, nunca se hubieran vuelto enemigos, y no hubieran tenido ese futuro tan trágico, pero lo hecho está, así que continuaron buscando a Vander, pero lo único que encontraron fue esa bestia. Vi se agarró a los vergazos con la bestia sin dudarlo, pero Jeans no paraba de decirle que ese lobo feroz era Vander, por lo que Vi tuvo un pequeño momento de duda, en el que no sabía si confiar en Jeans o no, aunque al final terminó confiando, y efectivamente era Vander. Por ende recordó todo su pasado junto a Silco y la madre de Vi apenas la vio, cosa que resultó en el reencuentro de la familia menos feliz de esta serie. Mientras tanto, en el núcleo de la Heads Gate apareció un Jace barbudo y sucio, que se topó por casualidad con Salo, el cual estaba súper happy por volver a caminar gracias a Victor, pero el más feliz era Victor, ya que su amigo había regresado. Lamentablemente Jace no regresó para decir buenos días, ya que quería destruir la Hextech y todo lo que tuviera que ver con ella, para evitar que esta consuma todo a su alrededor. Sin embargo, Victor creía que la Hextech podía servir para ayudar a los que sufrían, así que digamos que ambos estaban en lados diferentes de la historia. Por lo tanto pasó lo que tenía que pasar, o sea que Jace se bajó a Salo y fue tras Victor. Victor no podía creer lo que veía en sus ojos, porque a pesar de que él estaba haciendo todo bien, Jace quería destruirlo. Entonces empezó a suponer que algo lo estaba controlando, porque estuvo mucho tiempo en contacto con lo arcano. Por otro lado, Ambessa y Caitlyn se la pasaron entrenando, pero en eso el científico llegó. Les dijo que por fin había encontrado a la bestia, y que estaba en Sound. Efectivamente, Vi y Jeans habían llevado a Vander a la utopía que Victor había creado. Entonces, como ahí no se aceptaban armas, Jeans desarmó la gema de su tola, y Vi dejó sus guantes, aunque Isha como que se veía demasiado interesada en los guantes. Al entrar, fueron recibidos por el Heraldo, o sea Victor, el cual se interesó mucho en curar a Vander, pero cuando entró en su mente no pudo recuperar al hombre, porque estaba muy arraigado a la bestia, así que les dijo a Vi y Jeans que iba a necesitar mucho más tiempo. Jeans como que no confiaba en él, pero Victor les dijo que si prometían dejarlo encerrado, él lograría traer de regreso a Vander, por lo que Vi aceptó el trato, y terminaron pasando varios días en los que Victor hacía múltiples sesiones para tratar de recuperarlo, lo cual iba teniendo efecto poquito a poquito, porque vemos como Vander recuperaba los recuerdos sobre el pasado de las niñas. Estas por su lado iban caminando, prácticamente nunca habían tenido tanta paz estando juntas, entonces empezaron a cuestionarse si era posible que las dos dejaran sus vidas pasadas y se quedaran en ese lugar tan pacífico. Sin embargo, como que esa idea no le gustaba demasiado a Jeans. Mientras tanto, las tropas de Ambessa llegaron a la utopía de Victor, pero el de Lente Escabón igualmente les dijo que necesitaban dejar sus armas para entrar, cosa que era prácticamente un chiste considerando que estaban diciéndoselo a Ambessa, pero el científico loco sabía que su pupilo Victor era el Heraldo, entonces le pidió a Ambessa un poco de tiempo para convencerlo de que se una a sus filas. Ambessa aceptó tratar por las buenas, pero cuando Victor vio al científico, le dijo que sabía sus intenciones y no estaba de acuerdo con la forma en que hacía las cosas, entonces se negó a entregar a Vander en vez de tratar de sanarlo, lo cual era prácticamente una declaración de guerra. Justo Vi logró verlo, por lo que lo siguió para averiguar qué pasaba, y en eso Caitlyn la sometió, pero cuando se dio cuenta de que era su ex, la soltó e hizo lo que debió hacer en las tuberías, ya saben, a hablar y entenderse. Mientras tanto, el científico le contó a Ambessa que Victor no quería cooperar, y que también trataba de traer de regreso a Vander, cosa que le parecía un desperdicio al científico, ya que lo que
tenía que investigar era lo que había logrado por sus propias manos con la bestia, no lo que Víctor curaba con sus poderes de Jesucristo. En eso Caitlyn los interrumpió junto con Vi, aunque esta estaba aprisionada, ya que parecía que no se llegaron a entender, y por eso la dejó como prisionera, porque Caitlyn y el científico tenían que llevarle un suero a Vander para hacer que la bestia regrese, y se tumbe todo el trabajo que Víctor había avanzado. Mientras tanto Ambessa conversó con Vi, porque siempre le sorprendió lo hábil que era, tanto para luchar como para robarse el corazón de Caitlyn, ya que en otras circunstancias le hubiera gustado que fueran aliadas, pero como ahora necesitaba que Caitlyn siguiera por el mismo camino que ella, no podía permitir que exista alguien con tanta influencia sobre su nueva hija. Pero ya era demasiado tarde, porque en realidad Caitlyn ya la había traicionado, y por eso Vi se liberó fácilmente, y atrapó a Ambessa con una reta eléctrica. Volviendo con Caitlyn, estaba en la mira de Jinx, ya que todo parecía indicar que seguía siendo su enemiga, pero Caitlyn durmió al científico loco antes de que aplicara el suero, demostrando que no era el caso, aunque tampoco sirvió de mucho, porque el mastodonte de Ambessa sospechaba de la guacha, y por ahora que había confirmado que traicionó a Ambessa, pensaba ejecutarla ahí mismo. Curiosamente fue Jinx quien salvó a Caitlyn, por lo que comenzó una pelea épica entre el mastodonte y nuestra loca favorita, que por poco termina en la derrota absoluta de Jinx, pero Vander despertó de su sueño y la salvó, porque Víctor había terminado su chamba por teletrabajo. Eso pudo ser el reencuentro más esperado por todos los que creían que esta historia iba a terminar con final feliz, y sí, tú también lo creías, pero mejor apaga la pantalla en este momento, porque mientras que ellos se daban sobrecito, Jace había llegado. Ya él sí logró infiltrarse con su mazo, pero igualmente Víctor lo llevó hasta él con la esperanza de que su amigo recobrara la cordura y se volviera su aliado luego de ver lo bueno que era el mundo que había creado. Sin embargo, Jace, en medio de un trance psicótico, hizo de Víctor una dona, igualito a Rengoku, pero en este caso Víctor se llevó consigo a todo su pueblo, incluyendo la cordura de Vander que había logrado recuperar, por lo que la bestia tomó el control absoluto y enfrió todo lo que tenía a su paso, que en ese caso era el mastodonte. Justo Ambessa llegó y vio esa escena Full HD, entonces mandó a todos sus hombres a enfriar a Vander, por lo que nuestras guachas trataron de defenderlo, pero eran demasiados. Por eso Caitlyn trató de llevarse a Vi, pero la que no quería dejar solo a Vander era Jinx, así que este le terminó dando un cocacho sin querer. Aisha lo vio en Full HD, entonces decidió tomar venganza por su mami, y lo hizo de la forma más cortavenas que se le ocurrió, o sea agarrando la tola de Jinx y metiéndole las gemas del guante junto a la gema que ya tenía, por lo que creó una super explosión que arrasó con todo en el lugar. Por otro lado, en un lugar muy lejano, literalmente en otro universo, Echo llegó y se encontró en la tienda de Benzo, pero no estaba destruida, y Jinx ahora había vuelto a ser Powder, por lo que se quedó recontra confundido. Sin embargo vio a Benzo y se calmó, e incluso llegó a pensar que todo lo anterior era un sueño, pero dentro de él sabía que estaba en el lugar equivocado, así que empezó a escribir y sobrepensar sobre la posibilidad de estar en un universo alterno, cosa que empezó a causarle muchos dolores de cabeza. Por suerte Heimendinger lo encontró, así que pudo conversar con él y confirmarle que estaban en una realidad alterna. Eso tranquilizó un poco a Echo, pero en ese mundo la Hextech no había sido creada, así que no tenían forma de regresar, aunque Echo se negó a pensar que era imposible, así que le dijo a Heimendinger que pensaba buscar la forma de volver. Para eso fue a hablar con Powder, pero al final terminó peleando con ella, porque Echo no sabía la razón por la que Vi estaba fría, y por eso terminó tocando una fibra sensible de casualidad. Igualmente se puso a investigar todo por su cuenta, y vio que esa tarde en la que robaron la casa de Jace, esta vez todo salió mucho peor, ya que Vi fue enfriada por las rocas. Entonces la Hextech creó indignación, que al final nunca fue desarrollada, y de todas formas los cristales inestables sí llegaron a ser creados, y por eso dejaron fragmentos por toda la habitación. Entonces Echo se puso a recolectarlos y avanzaron en una investigación a solas, pero sí o sí necesitaba ayuda, por lo que fue con Heimendinger, y esta vez este decidió ayudar a su pupilo, en vez de abandonarlo como lo hizo con Jace. También en otro universo, Jace se encontraba totalmente desolado, así que caminó y caminó, hasta que se dio cuenta de que estaba en Pitlover, pero una Pitlover del futuro completamente destruida por Hextech. Curiosamente los fríos que se encontraba no estaban tan fríos, ya que incluso llegaban a moverse. Entonces Jace trató de correr, y en eso se terminó tropezando y cayendo en un acantilado. En el proceso se destrozó la pierna, así que cuando despertó no pudo ni moverse. Sin embargo Jace era todo un superviviente, así que se acomodó la pierna, sobrevivió con un laguito que encontró por ahí y roedores que cazaba, pero si se quedaba ahí en el acantilado no podría hacer nada de nada. Entonces desarmó su martillo y le hizo una prótesis para su pierna, porque le habían quedado secuelas. Gracias a su prótesis y mucha fuerza, pero mucha fuerza de voluntad, logró salir del acantilado y caminó hasta la cima del edificio donde estaba el núcleo. Ahí se terminó encontrando con el único lugar pacífico de todo Pitlover, y probablemente del mundo, pero también se dio cuenta de que fue ahí donde todo comenzó, porque seguramente ahí Víctor tomó el núcleo Heads, y por eso ahí estaba su cuerpo momificado y prácticamente rendido. El único detallito es que todo ese tiempo estuvo viendo una sombra seguirlo, entonces Jace le dijo que entendía lo que trataba de decirle, entonces quería que lo envíe al pasado porque no pensaba dejar que ese futuro se materialice, o sea quería todo lo posible para evitar que Víctor tome el control, y por eso hizo lo que hizo. Amigo o enemigo, júzguenlo ustedes. Volviendo con Echo, este le mostró a Powder un dibujo que hizo de Vi, o de la forma en la que la recordaba en sus sueños, porque sí, le dijo que fue en sus sueños para que no pensara que estaba loquito o algo por el estilo, pero era obvio que Echo quería algo de Powder, así que hasta le dijo que no tenía por qué seguir pidiendo disculpas, así que Echo le pide ayudita en su investigación, ya que una genio más nunca venía mal. Gracias a eso trabajaron junto a Heimendinger y replicaron la anomalía, la cual les permitía retroceder en el tiempo unos segunditos, pero probando y probando, Echo se dio cuenta de que no podían retroceder más de 4 segundos, o de lo contrario todos a su costado recibirían una fuerte descarga, que prácticamente hizo explotar a Heimendinger. Felizmente era una máquina del tiempo, así que nada más regresó y advirtió sobre las consecuencias, pero aún le faltaban retoques. Entonces Heimendinger le dijo a Echo que se fuera con Powder a una fiesta que iban a hacer esa noche, porque necesitaba relajarse un poco, y mientras tanto Heimendinger iba a darle
darle esos ajustes necesarios. Eiko le hizo caso, entonces se fue y le dio las gracias a Benzo, porque siempre fue muy especial para él, y sorprendentemente hizo llorar al grandote, aunque también era de esperarse, porque Eiko en su realidad no pudo despedirse de él. Justo Powder entró y lo invitó a bailar, entonces Eiko sacó los pasos prohibidos y terminó solas con Powder en las escaleras, con el momento perfecto como para agarrarse a besos. Sin embargo, Eiko recordaba a Jinx cada vez que la veía, entonces le pidió que comenzaran de nuevo. Por ende, le dio real beso pensando que era la primera vez que se conocían. Al regresar al laboratorio, Eiko vio que los retoques fueron una remodelación completa, pero gracias a esto la máquina era capaz de devolverlos a su dimensión, al menos en teoría. Entonces se metieron a probarla, pero en los cálculos de Heimerdinger faltaba alguien que enchufara la máxima potencia a mitad del proceso, y como imaginarán, esa era una chamba re peligrosa, por lo que Heimerdinger se despidió de Eiko y le agradeció por todo el tiempo que pasaron juntos, ya que esos meses fueron más emocionantes que muchas décadas de vida. Tal como creen, Heimerdinger desapareció por enviar a Eiko de regreso, así que este se despidió con la mirada de Powder y volvió a ayudar a su mundo. De regreso a la línea del tiempo principal, Mel se libró de las garras de su hermana, gracias a sus poderes arcanos, pero la líder de la raza negra seguía sin mostrar su cara. De todas formas le dijo a Mel que la única que podía contarle la verdad sobre lo que pasó entre su familia y la raza negra era la mismísima Ambessa, así que le dio un collar para demostrarle que ahora eran familia, y la dejó irse de regreso a Pitlover. Hablando de Ambessa, esta le hizo un funeral a su mano derecha, y a todos los que perecieron en la lucha contra la bestia, pero gracias a ese esfuerzo, ahora el doctor tenía lo que necesitaba para obtener el secreto de la vida eterna, o por lo menos tenía una idea de cómo, porque con la energía vital de la bestia podía mantener vivo a Victor, y él les mostraría cómo evitar la muerte, o sea que al final iban a depender del poder de Victor. Felizmente para ellos, Victor había aprendido una lección sobre los humanos gracias a Jace, o sea que los sentimientos y la individualidad eran la causa de todos los conflictos, así que esta vez se puso más controlador con su gente, y por eso los llevó al ascenso, lo cual dejó perpleja a Ambessa y al científico, porque a pesar de que sus hombres parecían cadáveres, se volvieron a levantar mucho más fuertes. Mientras tanto, Vi despertó después de varios días, y su compa el vagabundo se había quedado todo este tiempo a su lado para cuidarla. Esos sí son amigos, carajo. Pero bueno, lo primero que Vi hizo fue preguntar por Jinx, y cuando se enteró que la encerraron, fue directo con Caitlyn a preguntarle qué pasó, porque se va un segundito y la mete en presa. Caitlyn le dijo que no sabía qué hacer, y que ella misma se entregó, pero ahora no sabía qué hacer con ella, porque no sabía si podía confiar. Vi trató de decirle que la sacara, pero cuando Caitlyn fue a hablar con ella, Jinx estaba en un mood súper depresivo, tanto que no quería salir a luchar, solo quería quedarse ahí y morir tranquila. Para colmo tuvo un debate mental con Silco, aunque no el debate de loca de siempre, sino uno más cortavenas, en el que se puso a filosofar sobre el ciclo del odio y esas cosas. Al ratito nomás llegó Vi, y se metió a su celda para abrazarla, ya que quería que se uniera a ella y demostrara que podía ayudar a Pitlover. Lamentablemente para Vi, Jinx en ese momento no quería seguir luchando, entonces dejó encerrada a su hermana en la celda y se fue para terminar el ciclo de odio que ella misma comenzó. Por otro lado, Mel fue a ver a Jace, y solo con verla, este notó que Mel estaba relacionada con el arcano, lo cual explicaba por qué ambos resultaron intactos en la explosión. Pero al mismo tiempo también le trajo dudas a Jace, ya que se puso a pensar por qué solo a ellos dos, cuando también pudo salvar a Victor, a la mamá de Caitlyn y a todos. Pero claramente Mel no tenía ni idea de sus poderes. Jace no sabía si creer en ella, porque Mel siempre los vio como objetos para crear inventos. Pero en eso llegó un muñeco de Victor, que trataba de decirle nuevamente que podía mostrarle los frutos del trabajo que hicieron. Sin embargo, Jace seguía negándose, pero más que nada fue tras Mel, porque le fascinaba su conexión con el arcano. Jace trató de evitar que se la llevara, así que por poco y se lo bajan, pero Mel logró inmovilizarlo lo suficiente como para que Jace pudiera hacerlo dona, al igual que hizo con el cuerpo principal de Victor. Por desgracia, eso era solo el comienzo, porque ahora que Victor había confirmado que su amigo no iba a acceder por las buenas, pensaba usar el método agresivo. Jace reunió a todos los que podían pelear, incluyendo los miembros de Sound, porque la amenaza que se iban a enfrentar era mucho peor que solo el ejército de Ambessa. También tenían que enfrentarse a los muñecos de Victor, que eran mucho más fastidiosos que la mismísima Ambessa, así que le suplicó a todos que le prestaran su ayuda, y gracias a eso logró que una que otra familia mandara refuerzos, aunque también hubieron muchos otros que los ignoraron. Por suerte, mientras se preparaban, algunos Jinxer y pandilleros de los suburbios también se unieron, pero seguían sin ser muchos más de los que eran en un inicio. Mientras que todos se movilizaban, Caitlyn fue a buscar a Vi, ya que en realidad ella había dejado la cárcel desprotegida para que Vi tuviera carta libre. Ahora que Vi había fallado, ella estaba a su lado para consolarla. ¿Y de qué manera, ya que, señoras y señores, aquí se dio el verdadero reencuentro. Volviendo a la torre del consejo, Mel le dijo a Jace lo asustada de que estaba porque todos trataban de controlarla, ya sea su madre o la Rosa Negra. Sin embargo, Jace le dijo que nadie podía controlarla, entonces Mel fue a hablar con su madre, para pedirle por favorcito dejar a Pitlover en paz, porque si lo que quería era una manera de defenderse de la Rosa Negra, ella podía ponerse de su parte y enfrentarla juntas, como la familia que eran. Sin embargo, Ambessa ya había encontrado una forma más segura, y era con los muñecos de Victor, así que se los mostró a Mel y esta se quedó atónita, porque la imagen de Victor controlando a sus súbditos como marionetas era algo en lo que no quería convertirse. Resulta que Victor le había dado la orden al científico loco de enviarle toda la energía vital de la bestia, y con eso pudo despertar su máximo potencial nuevamente, por lo que completó el ascenso en todo su pueblo, incluyendo en la bestia de Vander, por lo que ahora era mucho más peligroso que nunca. Por otro lado, Jinx estaba quemando todo lo relacionado con Silco y su pasado, para inmolarse y terminar de una vez para siempre con Jinx, pero Eiko llegó para decirle que no lo hiciera. Obviamente Jinx le dijo calla pendejo, y se inmoló, pero Eiko tenía su maquinita que rebobinaba 4 segundos, así que trató de todas las formas posibles de evitar de que se autodesviviera, así que poco a poco fue descubriendo las palabras que tenía que decir para convencerla de seguir luchando, ya que la necesitaban. De regreso en Pitlover, sí que la necesitaban, porque la idea era evitar a toda costa que Victor tomara el control de la torre, pero las fuerzas de Ambessa eran demasiado poderosas, tanto que fue una batalla muy sangrienta,
Ambesa, que de no ser por el vagabundo y las torres que lanzaban rayos láseres, hubiera sido mucho peor. Aún con todos estos preparativos para defender la torre, el ejército de Ambesa siguió avanzando, y empezaron a entrar gracias a que el científico loco le dio sus potenciadores a los hombres de Ambesa. Debido a eso, el pobre vagabundo conoció a Dios, y Vi se quedó sola con un montón de debiluchos para defenderse de todos los hombres de Ambesa. Mientras que ella se agarraba los golpes, Caitlyn hizo una operación secreta, en la que trató de usar el gas para hacer un ataque final al caparazón de Víctor. Sin embargo, el explosivo no funcionó, y para colmo Caitlyn fue noqueada por un vigilante, ya que sí, había un traidor, y quién más que la roba mujeres. Resulta que ella siempre trabajó para Ambesa, por lo que ahora era la encargada de ejecutar a Caitlyn. Sin embargo, Mel llegó al rescate con sus escudos, e hizo lo que todo el mundo esperaba. Sí, se bajó a la roba mujeres de una vez por todas. Mel también trató de convencer a su madre una vez más, pero ella no tenía intenciones de escucharla. Por suerte, la que sí estaba dispuesta a ayudar era Jinx, así que hizo su entrada épica nuevamente, aunque esta vez con todos los Firelights y muchos más que no se habían animado a pelear hasta el momento. Gracias a eso pudieron reventar el caparazón de Víctor, pero agárrense del asiento, porque Víctor nunca estuvo ahí. Mientras que todos se agarraban a putazos, Víctor había llegado hasta el sótano, donde estaba el núcleo, y donde Jace también estaba tratando de apagarlo, aunque sin éxito, porque cuando desconectó toda la energía, Víctor simplemente la volvió a prender. Mientras los novios conversaban, los muñecos de Víctor aparecieron e incapacitaron a todos los que subieron de los suburbios, por lo que Mel y Caitlyn quedaron rodeadas con Ambesa. Esa era una especie de duelo, así que Caitlyn se fue a los putazos en vez de seguir tratando de convencerla. Sin embargo, Ambesa era demasiado fuerte, entonces se arrinconó a las dos. Esto fue gracias a que era fuerte, y también a las runas de su mano derecha, porque eran como un escudo contra el arcano. Sin embargo, Caitlyn logró quitárselo en el último segundo, así que Mel liberó el collar de la rosa negra, lo cual llevó a Ambesa con la hermana de Mel. Con eso, la rosa negra pensaba apoderarse de Ambesa, y así de su ejército. Sin embargo, Mel se sabía esos trucos sucios, así que entró al hechizo de la rosa negra y liberó a su madre, fría pero libre. Gracias a eso, todo el ejército la tomó como reina Mel, porque ella fue la que ganó el duelo, y también era la última Medarda con vida. Mientras tanto, Vi y Jin se toparon con Vander nuevamente, pero ahora ya no había ni un poco de él en ese cuerpo, porque todo desapareció cuando Víctor lo hizo ascender, así que no tuvieron de otra más que luchar contra él. Vander se centró en Jinx, que la atacaba desde lejos, entonces Vi tuvo que saltar a salvarla, pero no pudieron evitar que se bajara el dirigible, así que cayeron en la torre de Petlover, donde curiosamente Víctor estaba llevando a Jace, porque sí, ellos dos también se agarraron a vergazos. Por si eso no fuera suficientemente malo, Víctor ya había tomado todo el poder de la Hextech, entonces empezó a conectar a todo el mundo a su mundo. Entonces Jace trató de conversar nuevamente. Víctor claramente no quería escuchar, así que durmió a Jace. Sin embargo, Echo logró despertar antes de que lo poseyeran, así que fue volando hasta Víctor, y luego de muchas rebobinadas logró lanzarle su singularidad que había creado, lo cual fue como una bomba que afectó seriamente a Víctor. Gracias a eso, Jace pudo despertar y se acercó lo suficiente a Víctor para mostrarle lo que vio en el futuro, ya que el mismo Víctor del futuro fue el que lo envió, y no solo en ese momento. En realidad, ese mismo Víctor fue quien le salvó la vida de chiquito a él y a su madre, ya que Jace era el único que podía hacerle entender que evolucionar a todos hasta la perfección no era la solución, porque una vez alcanzaban esa perfección, perdían la razón de vivir. Justo el Víctor del futuro le había dado una runa que servía para deshacer todo, entonces Jace le dijo a Víctor que podían arreglar el error juntos y terminar con el núcleo Heads de una vez por todas, como ambos habían pensado hacerlo desde hace tiempo. Gracias a eso, el ascenso de los demás se vio interrumpido, y hasta los esbirros de Víctor se desactivaron, todos menos la bestia, así que este siguió tratando de bajarse a Jinx y a Vi. Entonces Jinx saltó para salvar a Vi justo cuando iban a bajársela. Sin embargo, casi se cae al último piso de la torre de Petlover junto con la bestia. Vi logró agarrarla en el último segundo, pero Jinx sabía que la única manera de acabar con la bestia era sacrificándose, así que le quitó el guante a Vi y se hizo boom boom a ella misma junto con la bestia, tal como cuando lo conoció, pero esta vez sí funcionó. Con eso la guerra terminó, pero a costa de muchas personas que dieron su vida por la victoria. ¿Y todo para qué? Bueno, para no mucho la verdad, porque los conflictos nunca terminan, simplemente se detienen un momento y vuelven a comenzar, pero con distintas personas, ya que ahora Mel iba a enfrentarse a la Rosa Negra como una Medarda, aunque no todos continúan con el camino de lucha, porque Vi decidió quedarse con su pastelito para ser feliz, ya que ambas aprendieron que era mejor afrontar la vida juntas. Y antes de acabar se nos muestra un pequeño cuervo, pero en este tiene algo extraño, por lo que podemos pensar que Swain está tramando algo. Bueno gente, esta fue la serie de Arcane, díganme qué les pareció y no olviden suscribirse. Bye bye.